Hola, soy Rocío Franco, me encuentro en directo desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, sentada con la vicepresidenta de Costa Rica, la señora Ana Elena Chacón, mejor dicho, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Participó toda esta semana en Naciones Unidas de un sinnúmero de actividades relacionadas con la niñez, el género, los derechos humanos. ¿Nos cuenta brevemente algunos de los temas más importantes que le tocó abordar? Claro que sí, encantada de estar acá con ustedes y compartir una agenda que en 5 días constituyó de 28 diferentes reuniones en las cuales en todas hay un aprendizaje, en todas hay un compartir de una buena experiencia o un deseo de superación de una sociedad que necesita caminar más hacia abrazar los derechos humanos. En este proceso de esta semana tuve reuniones muy importantes en materia de explotación sexual comercial, visualizando esto como uno de los peores crímenes y también como una de las formas de esclavitud que todavía permanecen vivas en el siglo XXI. También hablamos sobre salud sexual y salud reproductiva, sobre los derechos de las mujeres, sobre cómo disminuir realmente esas brechas de género que tenemos, acompañando al presidente Solís Rivera, que ha sido el presidente de la Mesa de Empoderamiento Económico de las Mujeres, entendiendo que cuando las mujeres tenemos acceso a los mercados laborales, vamos no solo a mejorar los PIB de nuestros respectivos países, sino que también vamos a tener mucho mayor autonomía para todas las decisiones que debemos ir tomando en nuestra vida y además cómo es posible que dejemos el 50% de la mano de obra fuera del mercado laboral. Uno de los mayores obstáculos justamente que tienen las mujeres para avanzar en las economías en nuestros países y en otras esferas es la falta de acceso al poder. Usted es una mujer en una posición de liderazgo. ¿Cuáles son todavía esos obstáculos que usted ve, por ejemplo, en su país y cómo se puede hacer para vencerlos? Lo único que podemos hacer es tener acciones afirmativas. O sea, definitivamente, y esto Naciones Unidas ha sido muy claro, de que si no hay acciones afirmativas, son leyes de cuotas, ¿verdad?, de participación, en donde, por ejemplo, en mi país ahora existe la paridad, sin embargo, no necesariamente estamos llegando a ella, porque en muchas provincias de mi país encabezan hombres las papeletas y entonces llegan muchos hombres a ocupar los escaños en el Congreso de la República. Pero definitivamente las acciones afirmativas es una acción fundamental, porque si lo vamos a esperar para que sea la voluntad de quienes tradicionalmente han gobernado, entonces esas personas no nos acercan la silla. Yo siempre digo, yo no estoy sentada en esta silla porque un caballero fue muy amable y me la puso. Estoy sentada en una silla que históricamente hubiese ocupado un hombre, pero que si no hubieran existido las acciones afirmativas, yo no estaría aquí, para demostrar que las mujeres podemos hacer las cosas tan bien como los hombres o mejor que ellos, porque esto no se trata de una guerra de sexos, esto se trata de poder tener una visión 360 para gobernar un país. Y es por eso que en Costa Rica es fundamental que continuemos haciendo acciones afirmativas para que las mujeres estemos en los puestos de toma de decisión, para tomar las decisiones y que otras mujeres también puedan alcanzar otros niveles de competitividad. Una de esas decisiones, y la más importante, es ofrecer una corresponsabilidad social del cuidado. Es decir, saber que podemos desde el Estado y en complicidad de la buena con la empresa privada y también con los trabajadores, tener lugares en donde nuestros hijos e hijas estén bien cuidados, porque la mayoría de las mujeres nos encontramos en el mercado informal o no participamos del todo dentro de la población económicamente activa porque no tenemos lugares donde dejar nuestros hijos para que sean cuidados. Pero también uno de los mayores problemas es que además de participar del sector informal, las mujeres siguen ganando menos que los hombres por el mismo tipo de trabajo. Así es, eso pasa en el mundo entero. En Estados Unidos el otro día leía una entrevista en la revista Time donde decía que las mujeres en derecho, o sea, que ejercían abogacía, estaban ganando mucho menos que los hombres que ejercían también. O sea, digamos, en carreras que son de la defensa de la justicia y los derechos, como puede ser el ser abogado. ¿Esa es una responsabilidad del sector privado o el Estado tiene que hacer algo al respecto? No, es una responsabilidad del sector privado. Por ejemplo, en mi país, en donde las mujeres ganamos hasta 30 o 40% menos que los hombres, es en el sector privado, porque en el sector público hay una estandarización de los salarios y no se dice si es hombre o mujer. Si usted es un oficinista 1, usted gana tanto, no se dice si es hombre o mujer. Pero por supuesto que es en el sector privado donde tenemos que hacer estas acciones afirmativas. También a las mujeres nos ofrecen muchas veces puestos importantes. Por ejemplo, ser el CEO de
cualquier empresa transnacional. El tema es que entonces tenemos que decidir entre la maternidad y aceptar un trabajo que nos va a tener 4 días, por ejemplo, por semana fuera de nuestras casas. Es decir, todavía tampoco hay una corresponsabilidad social en materia de cuidado en donde los hombres ejerzan también la paternidad en igualdad de horas, tiempo y calidad que la han ejercido tradicionalmente las mujeres. Por eso ahí hay que hacer cambios culturales fundamentales en todos los países del mundo y América Latina no escapa de eso. Qué interesante que hable de ese tema, porque justamente Europa ha avanzado mucho al respecto en dar también esa responsabilidad compartida con el hombre y en ayudar al hombre que pueda tomar ese papel, porque mucho se cree que bueno, lo que hay que hacer es darle a la mujer una guardería para sus hijos, pero en realidad lo que hay que hacer es también que el hombre pueda ayudar en la casa. Claro, hay países nórdicos, por ejemplo, que la licencia de paternidad la puede coger el hombre o la puede coger la mujer, y son licencias que realmente le permiten casi que estar los primeros 12 meses de vida con ese bebé recién nacido. Y entonces no se ve afectada, digamos, la masculinidad del hombre por aceptarle y decir, no, que se vaya mi mujer a trabajar y yo me quedo con el bebé. Pero esos son cambios culturales que hay que hacer desde muy pequeños. Por eso en Costa Rica nosotros hemos diseñado toda una nueva malla curricular en donde visualizamos a las mujeres teniendo posiciones que históricamente han estado a manos de hombres y hombres también ayudándose a sí mismos en otras posiciones. Porque las masculinidades tóxicas y el patriarcado, y hablo de masculinidades tóxicas, quiere decir que es una presión enorme en la vida de los hombres tener que siempre ser el proveedor, el más valiente, el que nunca llora, el que no muestra ternura, porque ese es el esquema de macho que nos han enseñado a hacer. Y la verdad es que todos deberíamos demostrarnos como seres humanos llenos de fortalezas y debilidades, en donde juntos nos acoplamos en la vida para salir adelante como parejas y también como sociedad en general. Por eso hay que cambiar los esquemas desde la construcción de la masculinidad y de la feminidad. Finalmente, vicepresidenta, usted preside el Consejo Presidencial Social en Costa Rica. Es un consejo que está tratando de reducir esa enorme brecha de inequidad que existe en su país, de luchar contra la pobreza. ¿Cuál cree que es la clave para hacer esto? ¿Es la protección social? La clave del éxito que realmente nosotros hemos tenido durante la administración Solís Rivera ha sido la articulación, la transparencia, la no politización de cada uno de los apoyos que hemos brindado a la familia y la detección exacta de las familias que están en condición de pobreza extrema para ser tratadas con dignidad y, por supuesto, hacer una política universal, una política focalizada, y en esta política de protección social, en los subsidios condicionados, tienen que estar amparados a lo que es la movilidad social. Si nosotros vamos a otorgar una beca para la permanencia en el sistema educativo, tenemos que asegurarnos que esos niños y niñas realmente lleguen hasta 5º año y que les demos todos los apoyos para que sean más competitivos. Tenemos que asegurar que las mujeres rompan los ciclos de violencia y poder darles capacitación, reinsertarlas en el mercado laboral o ayudarlas en emprendimientos productivos. En fin, es una política que se ve desde lo multidimensional, porque hemos adoptado el índice de pobreza multidimensional, y así no solo miramos la pobreza desde la carencia del recurso financiero, sino desde todas las causas coyunturales que llevan a una familia a estar en esas condiciones, sabedores que quien está en condición de pobreza extrema le estamos vulnerando sus derechos humanos más fundamentales. Vicepresidenta, muchísimas gracias por acompañarnos. Ana Elena Chacón, felicitaciones por su liderazgo en estos temas sociales. Muchas gracias. Con gran satisfacción puedo decir que dejamos un país mucho más digno. Gracias. Ana Elena Chacón, vicepresidenta de Costa Rica, nos acompañó esta tarde desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, en nuestro espacio de redes sociales. Hasta pronto. Aquí seguimos hablando porque esta fue la instrucción que nos dieron.